El proceso de paz que se ha dado en Colombia ha tardado unos 3 años en concretar un acuerdo que finalmente se ha firmado entre el presidente Juan Manuel Santos y los representantes del movimiento guerrillero, particularmente el movimiento guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. El 23 de junio se reunieron en La Habana los representantes de las FARC con los representantes del gobierno colombiano, con países invitados, incluyendo a Chile, a México, incluyendo a República Dominicana, que estuvo el presidente Danilo Medina como invitado, y se firmó un cese bilateral de hostilidades entre la guerrilla de Colombia, una guerrilla con más de 50 años, y el gobierno de Colombia con Juan Manuel Santos a la cabeza. Este proceso ha tenido muchos debates. Hay en Colombia, por supuesto, un debate de muchos años sobre la necesidad o no de un proceso de paz, como lo ha habido también en muchos países de América Latina. Narciso, gracias por aceptar esta invitación, nos alegra que esté aquí y queremos saber cuál es tu lectura de este acuerdo de paz firmado, en primer lugar, el pasado 23 de junio en La Habana. Bueno, gracias a ustedes. Puedo decirte así de entrada que el tema de la paz en Colombia se convirtió en un tema con un respaldo enorme en la sociedad. Sí. Y eso tiene una explicación. Sí. 60 años de una guerra desgarradora que tiene su origen en un periodo de masacre de Estado, de terrorismo de Estado de aquella época, cuando el asesinato de Gaitán y el largo periodo de la violencia. Se calculan 300.000 muertos en ese periodo, en una sociedad como la colombiana de entonces. Sí. Es lo que explica la rebeldía social, política, convertida en acción armada, en la guerrilla. Y en una sociedad predominantemente campesina, guerrilla campesina. Ahí surge Marulanda. Ya la FARC se conforma más adelante como FARC. Previamente estaba toda la República de Marquetalia. Y desde entonces se desata una guerra sucia desde el Estado colombiano hasta estos días. Yo creo que no ha cesado, todavía de ahí están matando gente. De todas maneras, hay que decir lo siguiente, se llega a un momento, 60 años de violencia, de guerra, en la que el Estado no logra derrotar a la FARC y al ELN y al propio M-19, exactamente, todos los movimientos guerrilleros que eran varios. Pero en este caso hubo un propósito muy claro del Estado en los últimos años, de Estados Unidos, con el Plan Colombia, de acabar con la FARC. Y bueno, Uribe decía, tienen los días contados. No, sí. Realmente no pudieron. No pudieron, la FARC se repuso de golpes muy fuertes, que no fueron golpes a sus tropas, fueron en la cabeza. Un plan dirigido a acabar con los miembros del secretariado, con combinación de CIA, Mossad, la alta tecnología mundial. Yo creo que en el caso de la FARC no pudieron remontar hacia la insurrección popular desde el ejército guerrillero, un gran ejército guerrillero con implantación en unos 24 estados. No pudieron por la inferioridad en el campo del armamento aéreo. La alta tecnología, cómo se desarrolla la tecnología militar, con todo el tema del sistema satelital, de todas estas cosas, le limitaban las posibilidades de movimiento, de concentración de tropas. Para tomar ciudades hay que concentrar tropas. Y entonces las perspectivas, creo, hace 3 años estaban más o menos claras. Era una perspectiva de mucho más largo plazo. Una iniciativa de parte de Santos, que fue el ministro de guerra de la guerra. Sí. ¿Y qué ministro? Porque el ministro de Defensa. Porque él es uno de los artífices de la muerte de Raúl.
Reyes, del bombardeo al campamento, que era un campamento diplomático, de paz, El campamento en la frontera con Ecuador. con Ecuador. Sí. Que tú estabas ahí en ese campamento. Yo fui a Tú ese fuiste al campamento, campamento. pero he ido a otros. Ya. Yo conocí a Raúl estuvo aquí en República Dominicana, a raíz de del proceso de paz del Caguán. Yo fui a Colombia por primera vez, bueno, por primera vez fue cuando salí clandestino vestido de sacerdote en los años 70. Sí. Pasé por Bogotá y de Bogotá me fui a Europa, Cartagena, Bogotá. Fui a los diálogos del Caguán y conocí a Marulanda ahí, y me interné después 500 kilómetros a otros campamentos. Y ya luego me impidieron ir a Colombia. Desde República Dominicana. No, desde que me negaban las visas. Por ejemplo, cuando el canje de prisionero Sí. que se dio, no me quisieron dar la visa. El gobierno colombiano, por lo que yo había escrito después de venir, yo hice un reporte con la foto con Marulanda, con todo esto. Salió en el periódico Hoy. Bueno, luego visité varias veces y estuve muy vinculado especialmente a Iván Márquez, que es el jefe de la Delegación de Paz, y a Jesús Santrich, y a un conjunto de comandantes que eso es lo que le llaman el bloque Caribe. Ya. Esos son los que están en La Habana y los que han estado viviendo en La Habana durante mucho tiempo. Exacto, aunque ahí hay diferentes bloques, pero el jefe de la Delegación de Paz, el coordinador de la Delegación de Paz, Iván Márquez. Iván Márquez del secretariado, una persona muy talentosa. Nos hemos hecho muy amigos. Ya. Pero ¿crees que en este proceso firmado el 23? Ahí voy. Sí, ahí quería ir. Este proceso firmado el 23. Bueno, ¿era necesario, era urgente? Para mí, mira, todo está bien hasta el último paso. Esa es mi apreciación. Sí. Tú puedes decírselo anticipadamente. Ya. Yo estuve en octubre en La Habana, tuve una larga entrevista con Timochenko. Sí. Y ahí me di cuenta que había una variación, porque la FARC tenía una idea central. Dejación de armas no es entrega de armas. Ya. Dejación de armas es dejar de usar las armas. Sin entregar las armas. Sin entregar las armas, Bien. cesar al fuego bilateral, cesar las hostilidades, entrar en otro tipo de actividades, mantener la relación, pueden cambiar la relación hombre-armas, pero debe haber siempre armas en manos de la FARC durante un periodo pero eso, en el que se pongan en práctica todos los acuerdos. Pero eso se debe a la experiencia de los grupos que en el pasado firmaron acuerdos, entregaron las armas, se integraron al proceso político y luego resultaron y en el caso de con crímenes. En el caso de la FARC, porque la FARC con el Partido Comunista, que entonces las relaciones eran muy estrechas. Tú sabes que en un momento determinado, precisamente por esa visión distinta, ellos decían, Marulanda decía que el costo lo pagaba lo legal, y que entonces estaban acabando con el partido y con la Unión Patriótica. Sí. La Unión Patriótica es un grupo político que se crea a la luz de las negociaciones con el Estado colombiano. Sí. Y lo que resulta de ahí son 4.000 muertos. 4.000 muertos, incluyendo el asesinato del candidato con presidencial. Esa experiencia, con la experiencia del M-19, que le mataron a todos sus dirigentes. Sí. A otros le hicieron atentados horribles. Esa idea estaba muy fuertemente instalada en la FARC. ¿Y tú crees, Narciso, que esas muertes, por ejemplo, de aquellos que negociaron, se produjeron como una acción directa o indirecta del Estado colombiano o de parte de grupos que actúan a la sombra del Estado? Porque el paramilitarismo en Colombia, que tiene 25 años de existencia, es una creación del Estado. Claro, el paramilitarismo ha sufrido mutaciones. De un paramilitarismo alimentado fundamentalmente desde el Estado por los cuerpos de seguridad, entrenados por ellos, pasó a ser un paramilitarismo en la medida que se contamina el Estado con el narcotráfico, vinculado al narcotráfico, toda esta situación. Entonces, con esa experiencia por delante, eso usted decía era una idea
que estaba muy fuertemente instalada. Ya, pero la idea que se instaló fue que el narcotráfico se vinculó con la guerrilla o la guerrilla con el narcotráfico y que había una combinación particularmente de actuación en los territorios en manos del movimiento guerrillero. Yo he estado como unas 5 o 6 veces y que he cruzado hasta campos de siembra de droga. En Colombia. Yo te puedo asegurar lo siguiente. Sí. La FARC no siembra droga, no procesa droga, no siembra amapola, en fin. No la procesa ni la trafica. Tampoco. Ni la trafica. Pero cobra impuesto por ello. La FARC tiene una política general, territorio donde tiene gravitación, hay una ley, la ley número 1, y hay que pagar impuestos. Todo movimiento económico tiene que pagar impuestos. Pero eso además tiene una razón muy superior a esa, porque otros impuestos dejan mucho. Tiene una razón muy superior que es la razón de no afectar al campesino que la cultiva, porque el campesino no tiene culpa. Ya. Eso es el producto del estrangulamiento de la economía y de la agricultura. Entonces, sin posibilidad de sobrevivir sobre esa base, recurren a lo que más dinero le da. Y tú sabes que es muy poco, en fin de cuentas, porque el campesino que cultiva amapola gana muy poco en relación con los traficantes. Ya. Entonces, eso fue un estigma acuñado, la narcoguerrilla. Eso se dirigió desde Washington. Ya. Yo creo que pocos movimientos insurgentes en la humanidad, porque yo digo lo siguiente, la FARC no tiene diferencia sustancial con lo que fue el FLN, el FMLN en El Salvador, o los movimientos guerrilleros de Guatemala, o el propio Frente de Liberación Nacional de Vietnam. Una insurgencia guerrillera, popular, que claro, con un periodo de 50 años de existencia, logra una implantación territorial fuerte, se convierte en una especie de contrapoder. Ya. O de poder paralelo, si se quiere. Pero de todos modos, entonces, de todos modos, Narciso, hay una situación de tensión que se dio entre la sociedad colombiana y el movimiento guerrillero por el tema de los secuestros, la inseguridad, la combinación con el narcotráfico y una política del Estado de estimular la eliminación de guerrilleros, pagando incluso por ello. Mira, en el tema es decir, la mayor parte de lo que le decían secuestro eran prisioneros de guerra. Una parte de la oficialidad, sí, una parte del ejército. El que no pagaba impuestos era detenido, tenía pena. Yeah. Porque es decir, las FARC llegaron a tener una gravitación tal que el ejército en el 60% del territorio se sentía inseguro. Del territorio, sobre todo rural, de un país que es inmenso, ¿no? Sí. El tema por ejemplo, hay un secuestro en particular que le hizo mucho daño a la FARC, que es el de Ingrid Betancourt. Ingrid Betancourt. Yo tuve que ver incluso con lo de Ingrid en un momento determinado, porque el agregado político de la embajada aquí colombiana aquí en República Dominicana era el esposo de ella. Era el primer esposo de ella, el padre de sus hijos. Sí. Y cuando supo que yo fui al Caguán, se me acercó con Jean-Michel Carrois. Ya. El periodista de Le Monde para en que República yo Dominicana. sirviera de intermediario y yo viví ese proceso. Tú sabes que a Ingrid no la soltaron en ese momento porque Uribe lo impidió. Uribe, el presidente Uribe. El presidente Uribe. Le van a soltar por Brasil. Uribe metió el ejército y creó una situación. Y eso lo hacía sistemáticamente. Ya. Entonces acusaban. Pero bueno, Uribe hay que decir que tenía motivaciones personales, aparte pero de fíjate las que incluso institucionales. Mucha de la gente que estuvieron retenidas por la FARC, mucha de la gente no ha salido hablando mal de la FARC. Ya. ¿Tú te acuerdas del caso en El Salvador, de la hija del presidente Duarte? Ajá. Ajá. ¿Cómo salió de la guerrilla ella? Hablando bien de la guerrilla, hasta con relaciones amorosas con uno de los combatientes. Igual que la compañera de Ingrid Betancourt, que salió no solamente eso, sino que trajo un hijo, del cual incluso se han hecho películas. Exacto. Bueno, vamos a hacer una pausa, Narciso, en este momento, y cuando retornemos, vamos a hablar con Jaime Ortega, el representante de la agencia EFE
en Bogotá sobre cómo se ve desde Bogotá y cómo ven los colombianos en este momento el proceso de paz que se ha firmado el pasado 23 de junio en La Habana, Cuba. En un momento, retornamos.